Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy contento de hablar en mi canal de YouTube de uno de los hobbies más que más hablan de mí, que son los viajes. Voy a hablar de los viajes que he hecho, pero voy a hablarlos desde un punto de vista de lo que yo vi, de lo que aprendí y desde la experiencia más que nada conectada de las sensaciones y las emociones que yo sentí ahí. Eh, para los que son nuevos en el canal o los que nunca han escuchado nada, el canal es Paco Morlet y es un canal que habla mucho de autoconocimiento, que habla mucho de quién es uno. Entonces, uno de las facetas que soy es justamente la de los viajes y te comparto que he viajado a 42 países y voy a hacer 42 videos que van a salir los jueves y los voy a compartir en el canal a las 8 de la noche. Entonces, si te interesa escuchar de países y de cómo fue la experiencia que tuve en cada uno de ellos, eres totalmente bienvenido. Hoy voy a hablar del primer país. No voy a hablar en orden de cómo los conocí, es una lista totalmente aleatoria, pero voy a hablar de un país que simplemente me ha fascinado y puede ser que sea uno de los países que más me ha atraído y me ha llamado la atención y es un país totalmente místico. Voy a hablar de Camboya, país al cual he tenido la oportunidad de visitar dos veces y lo visitaría una tercera vez y una cuarta vez porque es un lugar que simplemente conecta con una emoción y con emociones muy positivas para mí. Y lo primero que puedo decirte de Camboya es que es un país, como todos sabemos, es un país budista, pero este budismo es como un budismo muy puro. Sobre todo la primera vez que fui a Camboya me impactó mucho porque yo nunca he ido. Camboya fue el primer país budista al que yo tuve oportunidad de ir. Y me llamó mucho la atención, como que no me esperaba, es de estas veces que llegas a un lugar que es totalmente distinto y como que no mides exactamente lo que te vas a encontrar. Entonces, habiendo visitado países de Europa, de América Latina, Sudamérica, donde aparece la imagen, las imágenes religiosas católicas, pues aquí me encontré un lugar que lo primerito que me hizo este, que me hizo impacto fue no encontrar ni una sola figura católica, evidentemente. Y tiene mucha lógica, ¿no? Pero cuando vas a un primer lugar por primera vez, como que hay cosas que te saltan. Entonces, este budismo profundo fue lo primerito que me llamó la atención. Lo segundo que puedo hablar de Camboya es que al pisar ahí me sentí en una paz con el lugar, con el entorno, con las ciudades, con la gente, conmigo mismo, que eso era muy importante, el sentirte cómodo y en paz en un lugar. Entonces, paz es la segunda cosa que produce estar en Camboya. La tercera cosa que vi, que noté, fue la pobreza. Puedo decir que Camboya es uno de los lugares más pobres que yo he visto en toda mi vida. Y sí es una de esas pobrezas que te duelen porque son escenarios que no estamos acostumbrados a ver en un país como México, del cual soy, del cual provengo. Entonces, esta sí es una pobreza que te lastima, que sientes en el corazón cómo se estruja, cómo duele. En realidad esa sería la palabra, ese dolor. Pero es un dolor que te deja pensando, es un dolor que te dice lo afortunado que eres por tener lo que tienes, ¿no? Es como si estuvieras viendo una polaridad y pudieras a través de esa pobreza tomar conciencia de dónde estás tú parado, qué eres y qué es lo que tienes. Entonces, esa fue la tercera cosa que me llamó la atención. La cuarta cosa, sobre todo en el primer viaje, que no se presentó tanto en el segundo, pero en el primero sí, es que a mí me llamó la atención cómo todos los precios estaban controlados. Comías en un restaurante y costaba exactamente lo mismo en el de enfrente y pedías una habitación en un hotel y en el hotel de enfrente costaba lo mismo.
Entonces había un control de precios muy interesante. Cuando yo pregunto por qué hay ese control de precios, la respuesta fue lo que me impactó en realidad. Me hablaron de prosperidad y fíjense cómo está esta prosperidad. Ella me decía que todos cobraban lo mismo porque no querían que los turistas se sintieran que Camboya estaba abusando de ellos y de su dinero. Entonces, como ellos querían que los turistas volvieran, entonces procuraban proporcionar una experiencia correcta, una experiencia bondadosa, una experiencia justa con los precios para que estos turistas decidieran volver al país después y ellos se daban cuenta que eso tenía un impacto, que en la medida en que todos que se comportaran de la misma forma y proporcionaran la misma experiencia al turista, este turista iba a regresar y eso iba a generar una derrama económica dentro del país. Este concepto me pareció fabuloso porque habla de cómo se conectan entre ellos para generarse prosperidad. En realidad es un tema de prosperidad, aunque hablamos de que es un país pobre. Sin embargo, empezaron a cambiar un poco el chip al respecto de eso y eso me gustó. Tengo que hablar evidentemente de las ruinas de Angkor Wat y de Angkor Thom, que son ruinas que están a una distancia aproximada la una de la otra, en 4 kilómetros más o menos hay de distancia entre una y otra, y donde tú puedes pasar 3 o 4 días sin problema para ver ruinas y es divertido, genera una paz y una conexión interior brutal. Y para que se den una referencia, estas ruinas de Angkor Thom es donde hicieron la película de Tomb Raider de Angelina Jolie. Entonces es un lugar místico en realidad, es un lugar que produce como misterio, misticismo, pero a la vez produce una paz brutal y una conexión interior que si sabes aprovechar los días que estés ahí, esos 3 o 4 días, la verdad es que te la pasas muy bien. La primera vez que fui, visité las ruinas y decidí correr esos 4 kilómetros entre Angkor Wat y Angkor Thom. Y porque a mí me gusta correr, es parte del ejercicio que yo hago normalmente. Y iba corriendo y de repente, de la nada, ahí de los arbustos, del ecosistema, me salió un elefante que empezó a correr junto conmigo. Al principio, como decimos aquí en México, me saqué de onda eh, y me impactó. Y lo que más me impactó fue la comunicación natural que pudimos tener el elefante y yo que iba corriendo junto a mí. Me di cuenta que no iba a atacarme y yo me di cuenta que estaba sintiendo una conexión con ese elefante que me pareció maravillosa. La verdad es que cuando salgo a correr, pues, o sea, jamás se me va a aparecer un elefante en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Pero ese día se apareció un elefante y fue una experiencia simplemente sublime para mí. ¿Qué más puedo decir del tema de la comida? La comida tiene unas esencias ahí que también irónicamente producen paz, producen tranquilidad. Eh, los masajes que hacen en Camboya también son espectaculares. Son masajes que de verdad se disfruta y tienes una conexión con tu cuerpo eh, de esas bonitas, de esas chidas, como decimos también aquí. Entonces, para mí fue una experiencia de encontrarme con una religión que es la budista, que la había visto en documentales, pero no la había visto de frente. Encontrarme con paz, con conexión interior, con sentirme cómodo en otro país tan lejano, tan distinto y encontrarme gente bondadosa, pero también sentir un poco el dolorcito este de la, de la pobreza que hay. Entonces, iría a Camboya una tercera vez, una cuarta vez y una quinta vez porque es un lugar que simplemente a mí me produce mucho bienestar. Y me parece que cuando viajas, lo que estás obteniendo son experiencias, ¿no? Entonces, Camboya, en una palabra, sería una experiencia de paz, una experiencia de una cultura nueva, y claro que lo recomiendo y vale muchísimo la pena. Si se fijan, este video habla más de la experiencia.
Si tienen ganas de hablar un poco del precio, de cómo llegar allá, de cómo transportarte, cómo tomar un taxi, qué es lo que se tiene que hacer para ir a las ruinas, pues con mucho gusto eso lo podemos platicar y lo puedo comentar por mensaje o por fuera con todo el gusto del mundo. Y bueno, hasta aquí esta es mi experiencia en breves palabras con Camboya y si te interesa el siguiente país del que voy a hablar es muy diferente a Camboya, está en otra latitud del mundo y se llama Brasil, que es alegría, folclor, fiesta y ya te platicaré cómo llegué a Brasil, que Brasil llegó de una manera inesperada a mi vida. Gracias y si te sientes inspirado, sigue el canal. No solo vas a escuchar de viajes, sino también vas a escuchar de otros temas que son más profundos y más conectados con uno mismo. Que te vaya muy bien, gracias. Chao.